Wilhelm Dilthey es sin duda la figura clave en la formulación de un nuevo concepto de la historia, ya desprendido de los supuestos teleológicos del siglo XIX. Fue Dilthey, además, quien propuso el proyecto de una historia conceptual que luego retomará Cosello. Dilthey parte de la idea de una oposición entre dos modos de conocimiento diversos: aquel propio de las ciencias naturales o Naturwissenschaften y el que corresponde a las ciencias del espíritu o Geisteswissenschaften. Entre explicación y comprensión, las primeras responderían a un modelo de explicación estrictamente causal, mientras que las últimas tendrán una explicación teleológica. Esto es así porque lo que define el accionar humano y lo distingue de los hechos naturales es su carácter intencional, es decir, que los mismos se encuentran dirigidos a la realización de un fin. Por lo tanto, para entender una acción humana es necesario entender qué llevó a un sujeto a hacer lo que hizo. No bastará con entender las causas que lo determinaron, sino que habrá que comprender el fin al cual esa acción estaba dirigida, qué se propuso hacer ese sujeto al hacerlo. Este es, como vimos, el concepto que subyace a la idea de la historia de Skinner y que explica su énfasis en la intencionalidad subjetiva para comprender el sentido de una acción. Para Dilthey y los neokantianos, esto significa que, a diferencia de lo que ocurre en las ciencias naturales, el conocimiento histórico entonces no referiría ya a ningún objeto externo al sujeto, sino a objetos ideales, inmanentes a la esfera de la cultura, lo que supone un replanteamiento fundamental del modelo kantiano. Bueno, si recuerdan el mismo, para Kant el fenómeno, el objeto de conocimiento, se constituye por la convergencia de intuiciones que vienen del mundo y las categorías que aporta el sujeto y que dan forma a esas intuiciones, que las ordena. Bueno, de acuerdo con este modelo, es la identidad del objeto y el sujeto del conocimiento lo que hace posible la inteligibilidad del mundo. Esto es el hecho de que el objeto al que se dirige el sujeto no le es trascendente al mismo, sino algo que él mismo construyó. Pero esta identidad se reduce al plano estrictamente epistemológico, al objeto en tanto que objeto de conocimiento. Más allá del mismo, para Kant permanece esa cosa en sí irreductible a todo saber, incognoscible. Es decir, nosotros conocemos el mundo no tal como es, sino según el modo en que nosotros lo comprendemos, lo cual a su vez resulta de la estructura de nuestro aparato cognitivo. En otras especies lo perciben y lo conciben de forma distinta. Para Dilthey, sin embargo, el esquema kantiano es válido solo para el ámbito de las ciencias naturales, las cuales se dirigen a un objeto que, como vimos, es trascendente al sujeto. Por el contrario, en la ciencia del espíritu, en la historia, en el conocimiento histórico, ya no tendría lugar esa radical alteridad entre la cosa en sí, es decir, el mundo que yace más allá del modo que lo percibimos, y el fenómeno, el cual, en la medida en que es configurado a partir de categorías que aporta el sujeto, se encuentra por lo tanto ya inscrito dentro del plano de lo simbólico. Esto es así porque el objeto primitivo al que se dirige acá el sujeto no es algo que le sea ajeno. Ello es así porque la historia para Dilthey y los neokantianos no es una pura sucesión de eventos. No está constituido por hechos, meros hechos, sino por vivencias o experiencias, Erlebnisse, las que forman entre sí un entramado significativo. Por ejemplo, para entender cómo el mundo cambió a partir del 11 de septiembre, no importa tanto saber cómo fue que estrellaron los aviones en las Torres Gemelas, sino cómo el mundo experimentó tal hecho.
El mundo histórico-social participaría así desde su origen del universo de lo cultural, de lo simbólico, puesto que solo en la medida en que resulta significativo, que porta algún sentido, un hecho se constituye verdaderamente en un hecho histórico. Es esta entonces identidad ontológica y no solo epistemológica del sujeto y el objeto que define la estructura del mundo histórico y provee así la base para un tipo de conocimiento distinto y superior al de las ciencias naturales. Dilthey retoma aquí la máxima de Vico, que afirma que cada uno conoce lo que hace. Así como Dios hizo el mundo y por lo tanto puede conocerlo, el hombre, dado que hace la historia, puede entonces conocerlo. Mientras que en el caso del conocimiento científico natural, el objeto no le es inmediatamente dado al sujeto y tiene que reconstruirlo conceptualmente, esto es, abstractamente a través de la mediación de categorías que son por definición extrañas al mismo objeto, esto conduce necesariamente a una cosa en sí insondable. En cambio, la ciencia del espíritu, al orientarse ya a la vivencia, indica por el contrario un estar adentro, un Innesein, una pura inmanencia. Lo radical aquí pues es situarse en el plano del fenómeno primitivo, la vivencia o Erlebnis, o experiencia vivida también, en el que el objeto y el sujeto resultan aún indisociables. El terreno en el que se instala el proyecto de Dilthey no es realmente el del sujeto trascendental kantiano, la condición de posibilidad del objeto de conocimiento, sino más bien uno anterior a él, que es en última instancia también el del ego husserliano, aquel ámbito fenomenológico trascendental que precede a la escisión entre sujeto y objeto y permite tanto a uno como a otro constituirse como tal. Como vamos a ver, Husserl más tarde lo designaría esto en términos de mundo de la vida o Lebenswelt. El concepto de sujeto asociado a la idea de vivencia es un ser en devenir, el soporte último de la temporalidad. Esto permite distinguir entre apertura y arbitrariedad. Según este concepto, si bien una nueva formación histórica no se sigue necesariamente de la anterior, siempre se apoya y se despliega a partir de esta. Para Dilthey esto es así porque en la historia nadie puede fijarse como un fin aquello que no ha primero experimentado como un valor. Por otra parte, tampoco puede establecer como un valor aquello que no forma parte ya de su universo axiológico. Se va forjando así una continuidad de la conexión a través de los cambios, lo cual define la temporalidad del ser. Retomando los términos que luego elaboraría Koselleck, se produce así una especie de imbricación entre espacio de experiencias y horizonte de expectativas. Sin embargo, para Dilthey, esta conexión estructural resultante no puede considerarse ya como un conjunto de hechos, cosas, elementos o estados supuestamente recurrentes, ni tampoco ninguna identidad lógica, sino, como pensaba Hegel, sino la circunstancia de una mismidad de orientaciones entre épocas o momentos individuos diversos entre sí. La solidaridad entre presente, pasado y futuro no implica, pues, para este autor una sustancialidad del devenir. Quebrado el modelo evolucionista teleológico, el concepto de historia se verá vaciado ya de todo contenido positivo y carecerá ahora de un sentido inherente y preestablecido. Como el concepto de vida que vimos, al que ahora el concepto de historia va a estar asociado, esta se vuelve entonces una suerte de fuerza insustancial que disloca los sistemas, que introduce ese elemento de irracionalidad que impide la estabilidad de la forma.
desarticula las cristalizaciones empíricas de la historia, pero que no tienen una finalidad predeterminada ni una identidad estable, una lógica de desarrollo que le fuera inherente. Ahora bien, la pregunta que acá surge es ¿por qué esto es así? ¿Cómo es que se interrumpe ese entramado existencial que forma la vida histórica? Si uno no puede proponerse como un fin algo que no se inscriba ya dentro del universo axiológico presente, ¿cómo puede proyectar hacia el futuro algo que no forme ya parte del suelo de experiencia presente, que resulta inconcebible dentro del mismo y que escape completamente al universo de lo imaginable o lo pensable en este estado, en el estado actual? Es así que Dilthey acá apela al concepto de naturaleza, frente a esto que llamamos el desafío evolucionista. En realidad dicho concepto entra en su sistema por dos vías opuestas. En la primera de ellas, esta parece estrechamente ligado a la cuestión del cambio, de la contingencia en la historia, en tanto que la fuente última de la que ella emana. No hay historia si no hay cambio, entendido ahora en un sentido mucho más radical. Para Dilthey, en efecto, la acción intencional subjetiva, en la medida en que se encuentra entramada en relaciones significativas que forman estructuras de largo plazo, no puede ya explicar por sí misma cómo esas estructuras se dislocan, dando lugar a nuevas configuraciones históricas. Solo la presencia ineliminable de una naturaleza externa al sujeto será para él lo que impida a la historia constituirse como un sistema cerrado, lógicamente integrado, como lo era aún para Hegel. El trato del ser con el mundo, con un objeto que lo trasciende y lo condiciona desde afuera, resulta el carácter abierto, siempre cambiante de la historia. El tipo de historicidad que surge de la interconexión de las vivencias desplegadas en el tiempo no seguirá ya ningún diseño ni se dirige a la realización de ningún fin definible a priori. No se trata de un transcurso lógicamente integrado, sino vitalmente, inmanentemente articulado. Y ello le permite a Dilthey romper con las tradiciones idealistas que dominaron a lo largo del siglo precedente, del siglo XIX, quebrar la idea evolucionista de la historia que se encontraba en su base. Como dice él, y cito, este concepto es el del todo diferente al de las fantasías especulativas de una marcha hacia etapas siempre superiores. Fin de cita. Ahora, la quiebra de la unidad de la historia, este énfasis en la discontinuidad, hace surgir lo que Dilthey llama el problema de la revivencia. Si esto es así, entonces, ¿cómo puedo comprender aquellas épocas o culturas con las que ya no guardamos un vínculo existencial? Bueno, llegado a este punto, parece reemerger entonces el fantasma de la trascendencia. La comprensión de aquellas culturas y épocas ajenas a las nuestras quebraría el supuesto de base de la filosofía neokantiana de la inmanencia del sentido y sobre el cual para Dilthey se funda la posibilidad del conocimiento histórico. Esto obligaría nuevamente a interponer categorías que son inevitablemente abstractas, ajenas al propio objeto, algo que nosotros proyectamos sobre él. En fin, se disolverían todas aquellas antinomias en función de las cuales se articula todo el pensamiento neokantiano, es decir, esta oposición entre explicación y comprensión, ciencias naturales, ciencia de la cultura, y causalismo y teleologismo. La emergencia de la cuestión de la revivencia parece pues amenazar todo el proyecto de una crítica de la razón histórica. Y es aquí que entra nuevamente el concepto de naturaleza, aunque en un sentido opuesto al anterior. Lo que nos permite la comprensión de estructuras de sentido exóticas es la existencia para él de un sustrato de naturaleza humana común
que atravesaría las diversas épocas y culturas y vincularía entre sí las distintas formas de experiencia histórica, solo que él lo va a trasladar este sustrato a un plano anterior, más primitivo que el de las categorías kantianas, serían de ciertas disposiciones innatas. La aporía que se le plantea aquí a Dilthey es que en ambos casos opuestos, tanto en el momento de explicar el cambio en la historia como el intento de evitar el relativismo resultante y salvar la posibilidad de la inteligibilidad histórica, no puede evitar apelar a la idea de un sustrato natural, el cual por ende resulta ajeno a la propia productividad histórica, sobre cuyas bases, según su concepto, se asienta la comprensión de la misma. Con ello introduce un factor extraño a su sistema que demolerá sus mismas premisas, es decir, quebraría el supuesto de la radical inmanencia de los procesos históricos sociales como la base para su inteligibilidad. Las condiciones últimas de la historicidad escaparían a su propio ámbito. Remiten a una instancia colocada por fuera de ella, por lo que nuevamente nos resultaría insondable, incognoscible. Una cosa en sí, parafraseando a Vico, algo que solo Dios podría alcanzar a conocer, ya que no es un producto humano. Encontramos aquí el punto crítico que atraviesa todo el pensamiento de la época. El siglo XX, este régimen de saber que surge en el siglo XX, introduce un sentido mucho más radical de la discontinuidad de los procesos históricos sin nunca poder dar cuenta realmente de ello, ser completamente coherente con su propio planteo, moviéndose así simultáneamente en dos direcciones contradictorias. Es decir, por un lado recaerá la idea de algún tipo de sustrato unitario que garantice la unidad de los procesos históricos y permita su inteligibilidad, y por el otro, en el supuesto de la presencia de algún agente trascendente que impidiese la clausura sistémica de los procesos históricos e interrumpa la linealidad de los desarrollos evolutivos. En definitiva, la naturaleza en Dilthey no es más que otro nombre para una figura ambigua, paradójica, como el sujeto, la vida, etc., y también el autor para Skinner, remite a aquella instancia trascendente que escapa a la lógica sistema y irrumpe desde su exterior forzando su recomposición, que es el supuesto sobre la que se funda todo este régimen de saber, la idea de la discontinuidad, pero como vemos resulta inconceptualizable dentro de sus marcos, dado que resulta necesario para comprender la historicidad, pero al mismo tiempo quiebra las premisas sobre las cuales esas mismas filosofías de la historia se fundan. Como vemos, va a ser el problema que van a heredar también todas las teorías que estamos analizando en el campo de la historia intelectual y que explican los problemas que encuentran en el momento de tratar de dar cuenta del cambio conceptual, que es justamente la base de la que parten en su crítica a la antigua historia de ideas. Bueno, vamos a ver cómo esto recurre también en el caso de la historia conceptual alemana.